Video 23, fase 3, toma 2. Las diferentes constituciones en México a partir de la independencia. La historia del constitucionalismo mexicano, donde la Constitución es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como entre los tres niveles diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta. Y finalmente establece tanto qué pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y deberes del pueblo. México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Desde que devino en una nación libre e independiente, se han dado, según el momento histórico y las circunstancias, varias constituciones, hasta llegar a la que rige actualmente, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Cada una de ellas ha tenido su razón política de ser y un impacto social determinado. Y aquí un breve resumen de cada una de ellas y de su historia. Durante la colonia, el pueblo mexicano se rigió por las disposiciones que se imponían desde España. Los naturales de Nueva España estaban sometidos y no se les reconocía personalidad jurídica frente al Estado autoritario. Con la Constitución de Cádiz de 1812, después de 3 siglos de vigencia, entró en crisis el régimen de dominación, ya que España se enfrentó por un lado al poderío bélico napoleónico y al mismo tiempo a las ideas de la Ilustración, con su ideología de Estado democrático. Después de Cádiz, México tuvo diversas constitucionales. La Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, Morelos publicó Los sentimientos de la nación, que establecen la soberanía recae en el pueblo, una división tripartita del poder supremo, organización de un legislativo representativo, la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado en un juicio, el no ser castigado sin que preceda una ley escrita, además del respeto a la propiedad, libertad e igualdad, así como también la abolición de la esclavitud. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824 establece que la organización de gobierno federal, pero no regula la garantía individual. Una Constitución centralista de 1836, las 7 leyes constitucionales, crea el supremo poder conservador. La Constitución de 1857, que es la nueva Constitución, implanta una república federal, representativa y democrática. Crea un capítulo dedicado a las garantías individuales. Establece la libertad de enseñanza, de imprenta, suprime tribunales especiales y se institucionaliza definitivamente el amparo y se seculariza el Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 o la Carta Magna de 1917 busca garantizar la demanda de los grupos que participaron en la revolución y redimir los conflictos entre clases. Con esta se logra legitimar al gobierno y concentrar el poder. La primera Constitución de México es la de 1824, aunque ya con anterioridad, en plena lucha por la independencia, se redactó la Constitución de Apatzingán en 1814. Ahora bien, las raíces ideológicas de ambas constituciones se encuentran en la Constitución de Cádiz como en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Finalmente, en 1821, cuando Agustín Iturbide proclamó la independencia de México, lo hizo bajo el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 y estableció que la forma de gobierno sería una monarquía moderada. En 1823 la monarquía fue disuelta. La Constitución española de 1812 también
denominada la PEPA, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. La Constitución, promulgada, además de ser una de las más liberales en su tiempo, sirvió de modelo para las primeras leyes fundamentales del México que se transformaba en nación independiente. Algunos estados de la entonces incipiente República Mexicana usaron esta Constitución galatiana. Durante un tiempo tardaron en preparar sus propias cartas fundamentales. Algunos elementos constitucionales fueron un conjunto de lineamientos a manera de proyecto de constitución para México. Aún en ese entonces era la Nueva España, redactado en abril de 1812, durante la Guerra de Independencia de México, por el general Ignacio López Rayón, y puesto a circular a partir del 4 de septiembre de 1812 en Sinacastepec, Estado de México, con el objeto de cumplir una nación independiente de España. Se le señala como el antecedente directo y fuente de creación de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, y por lo tanto de la posterior Constitución de 1824. Por ello, es el antecedente más antiguo del constitucionalismo mexicano. En relación a los sentimientos de la nación, podemos indicar que fue un documento expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en el denominado Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. Es considerado uno de los textos fundadores del constitucionalismo mexicano. El conjunto de ideas expresadas en tal documento se fundamentan en las ideas de los fundadores de Estados Unidos, así como en las ideas de la Revolución Francesa. En relación a la Constitución, se puede señalar que la Constitución de Apatzingán de 1814, también llamada, fue promulgada el 22 de octubre de 1814 en el Congreso de Anáhuac, que se reunió en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Callejas, siendo esta la primera Constitución de México, titulada oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Se basaba en los mismos principios de la Constitución de Cádiz, pero de una manera un tanto modificada, pues a diferencia de la Constitución española, la de Apatzingán preveía la instauración de un régimen republicano de gobierno. En relación a la proclamación de 1821, aunque no tienen las características propiamente de una constitución, los tratados de Córdoba son un documento fundamental en los que se reconoce la independencia de la Nueva España, ahora México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Juan de O'Donoghue, el primer y último jefe político de la Nueva España, y también por Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante. El texto está compuesto por 17 artículos que de hecho representan una extensión al Plan de Iguala, que en sí mismo es otro documento fundacional que se proclama en 1821 y que se vigoriza con la independencia de México. Reglamento provisional político del Imperio Mexicano. Al carecer de constitución durante sus primeros años de vida independencia, México fue regido por las normas, leyes y reglamentos aprobados por el Congreso Constituyente, que, como lo indica su nombre, había de abocarse a la redacción de la Carta Magna. Por lo cual, después de la proclamación y coronación de Agustín I, se promulgó un estatuto provisional que diera certeza legal a las disposiciones del emperador, que en el papel sería el máximo representante del ejercicio de gobierno, para permitir que los otros poderes dedicarse a la mencionada ley suprema. La mayor parte de las responsabilidades, poderes, facultades y prerrogativas del monarca coinciden en gran medida con las de cualquier jefe de Estado y de gobierno de un régimen republicano. No obstante, considerando la naturaleza del cargo, sí reconocía en él una figura de designación divina con inviolabilidad e
inmunidad. Los artículos 31 y 32 del Estatuto Provisional regulaban sus actuaciones. El reglamento también establecía los mecanismos de la organización territorial, la impartición de justicia, la educación, la hacienda pública y la organización del Congreso Constituyente. La Constitución de 1824. Ya en 1824 se estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder en legislativo, ejecutivo y judicial, y además señalando que la religión católica era la oficial y única. El poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona y existía la vicepresidencia. Dividió el país en 19 estados y 5 territorios. La Constitución de 1836. Las leyes constitucionales de 1835 y 1836, la inestabilidad política en las primeras décadas del México independiente provocaron un enfrentamiento entre dos grupos, los federalistas y los centralistas. Hacia 1835, los centralistas se impusieron y eliminaron la anterior Constitución y crearon una nueva, conocida como las 7 leyes, en la cual el país fue dividido en departamentos en vez de estados y se estableció el supremo poder conservador, que podía anular una ley o decreto y declarar la incapacidad física o moral del Congreso y del presidente. En 1835, los conservadores libremente se dedicaron a hacer propaganda a favor del centralismo, con la complacencia de Santana. En varios estados hubo pronunciamientos a favor de tal sistema. En la misma Ciudad de México, el populacho recorrió las calles aclamando este sistema de gobierno, hasta que por fin, el 23 de octubre de 1835, el Congreso se declaró constituyente y adoptó las bases de una constitución centralista conocida como las 7 leyes. Según ella, todos los gobernantes estarían sujetos al gobierno central. Se suprimieron la legislatura de los estados para convertirlos en departamentos gobernados por juntas departamentales de 5 individuos que aconsejaban al gobernante. Las rentas públicas de los departamentos quedaron a disposición del gobierno central. Además, se prorrogó el periodo presidencial a 8 años y se creó el cuarto poder, es decir, el poder conservador, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución. Las bases orgánicas de 1841, también llamadas las bases de Tacubaya, en agosto de 1841, Mariano Paredes y Arrillaga se pronunció en Guadalajara. Antonio López de Santana hizo lo propio en Perote y convergieron en la Ciudadela con el general Gabriel Valencia. El 28 de septiembre de 1841 firmaron las bases de Tacubaya, cuyo objetivo era deponer al presidente y a los 4 poderes de su gobierno. Posteriormente se debería nombrar un presidente interino, designar una junta la cual convocaría a elecciones de diputados y los diputados formarían un congreso constituyente para redactar una carta magna de régimen federalista. Sobre las bases orgánicas de 1843, se puede indicar que ya en 1842 el Congreso formuló un proyecto para una nueva constitución. El diputado Mariano Otero propuso un gobierno republicano, representativo, popular y federal, así como un sistema de representación de las minorías, lo que ocasionó gran descontento de la fracción conservadora, que derivó en diversos enfrentamientos que condujeron a que el Congreso fuera disuelto. En junio de 1843 se sancionó una nueva Carta Magna, a la que se dio el nombre de Base Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos de 1843. Esta norma fue de corte centralista, estuvo en vigor solo 3 años y suprimió el supremo poder conservador. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta. Sobre la Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
En esta acta constitutiva y las diversas reformas de 1847 se dio debido principalmente a la inestabilidad política del país y a la guerra con Estados Unidos de América, en que sucedió entre 1846 y 1848. El país volvió a adoptar un sistema federal establecido en la Constitución de 1824. Estas reformas establecieron las garantías individuales, se suprimió el cargo de vicepresidente y se adoptaron las elecciones directas para diputados, senadores y presidente de la República, ministros de la Corte Suprema. Se facultó al Congreso para anular las leyes de los estados que implican una violación al Pacto Federal y se establecieron los derechos de petición y amparo. Sobre la Constitución de 1857, estuvo en vigor de 1857 a 1917 y durante los años de la Guerra de Reforma, la Intervención y el Imperio, 1857 a 1867. Fue la bandera que defendieron los liberales y republicanos, encabezados por Juárez. Era de corte liberal, establecía el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas, la libertad de imprenta. En dicha ley ya no se establecía la religión católica como la oficial, lo cual provocó un malestar entre los conservadores, quienes proclamaron las 5 leyes derogatorias estableciendo un gobierno paralelo. La carencia de una constitución para el emperador Maximiliano no fue un obstáculo para el ejercicio de sus funciones. En principio, porque la regencia que lo había llevado al trono preparó varias normas, reglamentos que facilitaran el actuar del gobierno, entre ellos el Estatuto Provisional de 1865. Sin embargo, y dadas las tendencias liberales, Maximiliano I también gobernó el país aplicando algunos de los preceptos de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Igual que en el gobierno imperial anterior, la forma de gobierno se inspiró en los regímenes monárquicos parlamentarios, donde a pesar de figurar como jefe de Estado y de gobierno, el emperador debía sujetarse al Congreso. De la misma forma que su predecesor, su figura fue reconocida como de designio divino, inviolable e inmune. Sin embargo, presentó las innovadoras variantes al considerar a la emperatriz Carlota como depositaria del poder ejecutivo en ausencia del emperador, aunque en calidad de regente, situación que se repitió en varias ocasiones en que el monarca abandonó la capital, y la de considerar a su figura como la representación de la soberanía nacional. El reglamento también establecía los lineamientos para la organización territorial, la conformación y jurisdicción de los tribunales, los derechos de los ciudadanos, las garantías individuales, la administración de la obra pública, las obligaciones de los funcionarios públicos y el diseño de la bandera nacional. La Constitución de 1917 fue promulgada en la ciudad de Querétaro y se tomó como base la Constitución de 1857, pero se añadieron todas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana, como la cuestión agraria, en el artículo 27, la cuestión obrera, en el artículo 123, la educación obligatoria y gratuita, en el artículo 3. Por su amplio contenido social, en su momento fue considerada como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Actualmente está en vigor y desde su promulgación, el 5 de febrero de 1917, ha sido reformada más de 600 veces. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los 3 órdenes diferenciados de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que el pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y deberes del pueblo mexicano.
La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos, 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas, al contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenido en los 98 artículos restantes, que define la organización de los poderes públicos. Tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, los cambios principales se encuentran en la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así como la creación del municipio libre. El 7 de agosto de 1901, los hermanos Flores Magón fundaron el periódico jurídico de México, Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del régimen del general Porfirio Díaz, que lo llevó a la cárcel. En 1902, los Flores Magón y un grupo de liberales arrendaron el periódico, El Hijo del Huitzilopochtli. En 1903, en el 46º aniversario de la Constitución de 1857, el personal del periódico realizó una protesta con el lema "La Constitución ha muerto". Ese mismo día, Flores Magón publicó en el mismo periódico una nota que decía: "Todo aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra acerca de la Constitución". Y parte del texto decía: "Cuando ha llegado un 5 de febrero más y la justicia ha sido arrojada a su templo por infames mercaderes sobre la tumba de la Constitución, se alza con cinismo una teocracia inaudita. ¿Para qué recibir esa fecha digna de mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto. Y al enlutarnos hoy, con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que han dejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción". Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos, que junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio, el 20 de noviembre de ese mismo año, el conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana de 1910. Según los tratados de Ciudad de Juárez, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México, interinamente hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones. León de la Barra entregó la presidencia a Francisco I. Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México de 1911. En 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino y Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la denominada Decena Trágica, y la presidencia la usurpó Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el ejército constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. El nuevo encargado del Poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución. Y aunque dejó en claro que no se cambiaría la organización y el funcionamiento de los poderes públicos del país, el 1 de diciembre del mismo año, el Congreso Constituyente abrió sesiones
en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro. En la convocatoria a este congreso fueron excluidos los villistas y zapatistas. Sin embargo, fueron las demandas de estos los que orillaron a los diputados constituyentes a adoptar un constitucionalismo social. Así, el artículo 27 legalizó el reparto agrario, una demanda que no estaba en los planes originales carrancistas, por la vía de la subordinar la propiedad privada al interés colectivo. El constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con la excepción de Quintana Roo. Estuvieron representadas ahí fuerzas públicas de los carrancistas, los renovadores, como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Craviot y Félix Palavinchi, entre otros. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, se cerraron las sesiones y el 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857 y que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las llamadas garantías individuales. También agregó varios puntos al programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución.